inmediata. 99 legisladores del periodo de transición buscan un nuevo cargo de elección popular en las elecciones del próximo 9 de febrero. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, para hablar sobre el desempeño de los asambleístas que buscan nuevamente llegar a la Asamblea, nuevamente ser legisladores. Roger, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Como siempre, Fausto, un gusto estar en este espacio y un saludo a la audiencia también. ¿Cómo calificamos en una primera fotografía la asamblea que se va? Y tomando en cuenta que hay una inmensa mayoría de legisladores que le apuestan al regreso, ¿no es una asamblea que nos ha dejado algunas deudas al país? Por supuesto, nosotros siempre decimos que en términos cuantitativos la Asamblea Nacional entrega unos números que parecen ser positivos. De hecho, es el argumento de defensa de la presidencia de la Asamblea Nacional anterior, de Henry Kronfle, que decía que han aprobado en tiempo récord un sinnúmero de leyes, lo cual es verdad. A la hora de presentar proyectos de ley, igual son cientos de proyectos de ley, son más de 400 proyectos de ley, solicitudes de juicio político lo propio, casi 30 autoridades enjuiciadas. El mensaje de la ciudadanía es: comencemos a pensar o a exigir calidad, porque si comenzamos a revisar los datos de fondo sobre lo que se presenta, sobre lo que se aprueba y sobre la fiscalización, la historia es totalmente distinta. ¿Cuáles son los datos de fondo que nos llevan de alguna forma a cuestionar este desempeño? Por ejemplo, tenemos 47 leyes aprobadas, pero si revisamos los procesos, más del 70% corresponden a procedimientos o a proyectos de ley de periodos legislativos pasados, ya de muchos años. Es decir, se toma el trabajo que estuvo pendiente, estancado, y se lo aprueba, lo cual es legítimo. Pero se supone que un proyecto de ley debe ser oportuno para la ciudadanía. ¿De qué sirve un proyecto de ley que se apruebe después de 5 o 6 años? 4 de los más de 400 proyectos de ley que se presentaron en este periodo desde noviembre que inició han sido aprobados, es decir, menos del 1%. ¿De qué sirve una ley? No más apagones si la consecuencia prácticamente inmediata fue apagones, por ejemplo. Y esa es una muestra de que las promesas de los legisladores muchas veces carecen de sustento técnico. Y es la observación que debe hacer la ciudadanía en estas elecciones. Y volvemos a la calidad. Y volvemos a la calidad. Y yo digo, ¿qué credenciales puede tener un legislador y una organización política además? Porque recordemos que votamos en plancha. Un legislador que se ha cambiado 3 veces de camiseta en este año, en un año. Un legislador que ha faltado en más del 40% de las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, ha dejado su curul vacía. De 10 votaciones, 4 veces ha estado la silla vacía. Legisladores que no han presentado ningún proyecto de ley, ni individualmente ni en conjunto. Calidad, de fondo, las leyes que se aprueban tienen un real impacto en la ciudadanía de manera positiva. La fiscalización que se hace sobre esas leyes es efectiva. Y para finalizar, yo siempre digo, no debemos inventarnos el agua tibia. Estas organizaciones políticas que están presentes hoy en el Parlamento, y muchos de los políticos que están presentes ya han estado durante estos últimos 10 años de gestión. Y los resultados han sido adversos. Hoy en día, la situación práctica y material de la ciudadanía nos muestra que aprueben 40, 100 o 200 leyes, la situación no cambia. Porque de fondo hay un problema estructural a la hora de hacer política. Y hay un problema de gobernabilidad que creo que es parte de este problema estructural, porque más allá del número de leyes que hayan aprobado, más allá del número de procesos de fiscalización que se hayan llevado adelante, también hay una pugna que es evidente, y es algo con lo que comenzábamos precisamente este noticiero, esta pugna que se ahonda entre el Ejecutivo y el Legislativo. No hay forma de llegar a acuerdos, no hay forma de llegar a consensos, no hay forma de que este país se desenvuelva en un ambiente de gobernabilidad mínimo, donde no esté empezando los podercillos a veces, y esto también ocurrió con respecto a los juicios políticos. Se acomodaron unos, se adaptaron las fechas, y esto siempre en función de la conveniencia o del toma y daca. El tema de gobernabilidad es interesante porque comunicacionalmente parece que la Asamblea Nacional no brinda las facilidades para que se implemente el plan de gobierno, que es lo óptimo en un gobierno que ha ganado las elecciones. Pero si vemos los datos, el presidente Noboa ha presentado 17 proyectos de ley, lo cual es récord. 13 de estos han sido publicados, lo cual también es sorprendente.
por los últimos años y lo que ha pasado. 3 se encuentran en trámite y 1 fue archivado, que es el tema que fue polémico. A la hora de juicios políticos, a la Asamblea Nacional no le ha ido bien. Se han presentado más de 30 solicitudes de juicio político, pero apenas 5 autoridades han sido sancionadas. Es decir, el índice de efectividad de los enjuiciamientos políticos es muy bajo si comparamos con otros parlamentos de la región. Lo que nos hace pensar que de fondo estos instrumentos tal vez no son juicios políticos que buscan garantizar derechos a través de la corrección de la política pública que se está implementando en determinada instancia del Estado, sino que son instrumentos de persecución que se acomodan de acuerdo a coyuntura o de chantaje. Eso le hace mal al país. ¿Por qué? Porque finalmente los legisladores lo que tienen que hacer es buscar que las políticas públicas, sean estas de educación, salud, empleo, se implementen de manera adecuada. Si no, las leyes que se aprueban en la Asamblea son letra muerta, no sirven de nada, porque finalmente si no es de interés del Ejecutivo implementar estas leyes, pues simplemente no lo va a hacer. Ahora bien, ¿qué podrían ofrecer los candidatos? ¿Qué podrían o qué deberían prometerle, más allá de prometerle, qué deberían cumplirle a los ecuatorianos los candidatos y principalmente quienes aspiran a mantenerse en el cargo? Lo que no deberían prometer es más leyes. Este país tiene demasiadas leyes. Lo que sí deberían prometer es leyes en lo que hace falta, en los temas que aún hay vacíos legales. Es de conocimiento público que la administración pública ecuatoriana tiene problemas en todas las funciones del Estado de conflictos de interés. Veamos el caso Long, veamos el caso de la justicia con Vilma Terán, vemos casos en la propia Asamblea Nacional, en el trámite de proyectos de ley en los cuales hay conflictos de interés. Un proyecto de ley está en trámite, el proyecto de ley de prevención de conflictos de interés. Esa ley necesita el país actualmente. La ley de minería, 5 años, el informe para el segundo debate está en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y si nosotros vemos, 47 leyes se aprueban en diversos temas que son menos controversiales, que la ciudadanía puede decir, ok, están haciendo algo, empleo, promoción, emprendimiento y demás. Y que nos muestran una ficción de gobernabilidad, una ficción pero el de tema de trabajo. El tema de fondo, minería, contratación pública, reforma al sistema de justicia, la temida reforma laboral, el Código de Niñez y Adolescencia, la reforma en materia de salud, conflictos de interés. Para el propio sector eléctrico también. Por supuesto, eso no se topa. Yo espero que esta Asamblea Nacional que viene dure 4 años, que sea de calidad, sea madura y tramite leyes, no 100, no 200, no 300, que es lo que prometen actualmente, sino leyes que son oportunas y que son necesarias. Y a propósito de las leyes, hemos tenido ya en estos días, desde esta semana, tenemos la presencia de 2 candidatos, siempre de distintas tiendas políticas, hablando sobre sus propuestas para llegar al legislativo. Ahora, casi es un denominador común este tipo de propuestas. Vamos a proponer leyes para combatir a las mafias, para combatir a la inseguridad, para incrementar las penas a los criminales. Y creo que volvemos un poco a lo mismo. No se requieren leyes. Ayer nos proponían por ahí una ley antimafias para reforzar el control, por ejemplo, de la economía criminal. Pero tenemos la UAFE, tenemos el SRI, tenemos instituciones que de pronto no están haciendo su trabajo. Voy a empezar brevemente porque creo que esto amerita un análisis más profundo en el tema de seguridad. Se habla mucho de la búsqueda del combate del lavado de activos, pero si nosotros vemos las cifras de esta unidad de análisis económico y financiero, vemos que el presupuesto que se ha destinado se ha ido reduciendo progresivamente hasta llegar al 50%. Entonces no es una ley lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Es fiscalización para que exija al gobierno que se asigne el presupuesto adecuado y que se mejoren tecnologías que datan del 2013, cuando ya tenemos tecnologías como la inteligencia artificial que ayudarían a procesar los más de 800 millones de procesos que recibe la UAFE para analizar. Es fiscalización de la administración pública ya existente. No es que el país no tiene leyes. Si se cambian mañana las reglas del juego, todo comienza de cero. Vivimos en un país en donde se refundan los procesos, se refundan las instituciones y no tienen resultados. Finalmente, la Asamblea Nacional tiene la obligación legal, y es algo que desconocen los candidatos, de vigilar de cerca la ejecución presupuestaria del Estado. Ahí está la clave. No es la panacea, por supuesto, pero para saber si es que realmente la política pública se está implementando en materia de seguridad, en materia de análisis de lavado de activos, mafias y demás.
Si nosotros no nos fijamos en la ejecución presupuestaria como legisladores, creo que difícilmente con más leyes vamos a poder cambiar algo. ¿Cómo lo logramos con autoridades que les importa poco o nada la Constitución, las leyes en general? Organizaciones políticas, Fausto. Nosotros hemos hecho énfasis en este informe que hemos publicado ya por más de 10 años. Cada año publicamos esta información. En que este instrumento tal vez sí sirve para el voto ciudadano, pero debería servir más para las organizaciones políticas. Y voy a referirme al informe porque creo que se conecta con esta pregunta. Si las organizaciones políticas no filtran de mejor manera los cuadros políticos, si la organización política, y voy a decir con nombre y apellido, ADN, recibe a un legislador que se ha cambiado de camiseta, pero que además ha faltado el 40% de las votaciones en el Pleno, es decir, no ha estado, ¿de qué organizaciones políticas estamos hablando? Si hay organizaciones políticas que reciben a asambleístas que se han cambiado más de 3 veces de camiseta, si reciben para la reelección asambleístas que nunca han presentado un proyecto de ley, que no han fiscalizado. Creo que si es que no miramos a que las organizaciones políticas depuren sus cuadros y presenten papeletas de mejor calidad, difícilmente podemos hablar de que hay un respeto al Estado de Derecho, a la Constitución, ya en el ejercicio de los cargos, porque ya ahí es muy difícil cambiar. Los ciudadanos podemos hacer control social, la Asamblea Nacional puede hacer lo propio al interno, pero ya hemos visto que eso no ha funcionado. Entonces, en los próximos años, la mirada debe ser a las organizaciones políticas. Que ojalá tengan también o asuman esa responsabilidad de tener una mejor asamblea, una función legislativa de calidad sobre todo. Roger, nuevamente gracias. Muchísimas gracias, Fausto, siempre a las órdenes. El abogado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, hablando sobre el desempeño de los asambleístas que buscan otra vez ser legisladores. Lamentablemente, los datos que arroja este análisis no son alentadores y es evidente, está a la vista. Numéricamente puede haber sido productiva la Asamblea Nacional. En cuanto a calidad, nos quedan nuevamente en deuda. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo.